37 minutos sobre las 11 de la noche. Enseguida le vamos a recordar a Xosé Luis Barreiro que estaba haciendo hace 31 años, tal día como hoy, pero antes tenías algo importante que decir. Que decir unha cousa, que eu agradezolle moitísimo a Paco Álvarez Cascos, pudo haber vido a declarar coa medalla de Galicia posta na chaqueta. E tuvo a delicadeza de deixala en Asturias e vir a declarar a pé, o cual me parece que é enormemente importante, porque hai que recordar eso. Dejarla en ser asturiana. Hai que recordar eso, que por toda aquela catástrofe o señor Cascos recibeu a medalla de ouro de Galicia. A segunda cuestión é dunha enorme importancia, meténdome nos presuntos. Vamos a ver, é absolutamente increíble que quen dou unha orden de decir llévense el barco al Quinto Pino, lo cual quiere decir que es una orden gravísima, sin procedimiento, sin escuchar a nadie y sin analizar ninguna cosa. Eso lo publicaron los periódicos todos, que dijo, llévense el barco al Quinto Pino, no esté en el proceso dando respuesta. ¿Y por qué no está? Bueno, pues por aquello de, ya se sabe. Entre otras cosas porque, si iba Álvarez Cascos, el tema pasa al Supremo. Y los jueces son absolutamente celosos de los grandes casos. Acaparadores. Y por tanto, cuando aparece un tío y se quieren quedar con el proceso, con el sumario, pues no procesan a quien tienen que procesar. Este tema tenía que haber estado en el Supremo y no puede ser que nos digan que semejante catástrofe se produjo todo por orden de López Soros. No es posible. Dejadme, ahora que saca Xosé Luis Barreiro el asunto de la medalla de oro de Galicia, efectivamente, gran escándalo. Hoy se ha hablado de la medalla de oro de Galicia y alguien de la oposición reclamó la retirada de ese honor que, como se estaba recordando aquí, le fue impuesto al que entonces era ministro, coincidiendo con esa monumental catástrofe que ya sabemos ocasionó en las costas gallegas. Hoy se le preguntó, se le exigió al gobierno que iniciara la retirada de esa medalla. Pedro Puy parece que non está por la labor. O xefe dos bombeiros de Nova York non foi quen puso a bomba, non? Eu non vou dicir que fora o señor Cascos quen fletou o Prestige, pero quen converteu o que podía ser un problema facilmente atallável nunha catástrofe ecolóxica, pois sí que foi o señor Cascos, e desde el para baixo, do señor Aznar para baixo, pois toda a estructura de mando que había aí, non? Pero, bueno, o señor Cascos creo que sigue tendo a medalla de Galiza polos méritos precisamente na xestión do Prestige. Tamén o señor Núñez Feijóo podería tomar algunha decisión a ese respecto. Con franqueza, eu non lin nada sobre... De momento tampouco me preocupa moito que digas non é, pero claro, que dá igual, todo eso é Rusia, todo eso é ruido. Non sei se o señor Álvarez Cascos, que comparece como testigo, debería de comparecer en calidad de algunha outra cousa, porque él, evidentemente, tiña responsabilidades políticas moi importantes e non pode rematar a responsabilidade política nun director xeral. A responsabilidade judicial, perdón, non pode rematar nun director xeral, porque ese director xeral o nomea alguén e a ese ministro o nomea alguén. Lóxicamente, el testificou porque non está acusado o señor Álvarez Cascos, o cal tamén é unha proba de que o seu comportamento non foi contrario á lei, e vamos a esperar a que conclúa ese xuizo para sacar as conclusións pertinentes. Foi recoñecida a súa aportación a Galicia nun momento determinado e non ten nada que ver co que vostede está a dicir. Bueno, pues estaba hablando de la medalla de oro de Galicia. Escuchamos que Carlos Americh casi vinculaba una cosa con la otra y Pedro Puy parece justificar ese honor diciendo que se le concedió por razones distintas. Aprovecho para preguntaros muy brevemente, ¿habría que retirar la medalla? Eu creo que Pedro Puy, que dentro do Partido Popular suele estar bastante máis atinado que outros, hoxe estivo pouco atinado, non tivo un bo día. E ademais, claro, que ocurre? Que hai moitas relacións, porque ata hai pouco Cascos tiña bastante boa relación con Feijóo. Mentre estaban no PP ainda, facía unha entente entre Asturias e Galicia, levábanse moi ben hai pouco, non? E claro, por outra banda, en todo isto do Prestige, claro, Cascos era o ministro do ramo, que se foi a de caza, creo que tamén fora Fraga e demais, pero ademais naquel momento... Aí pode estar prevaricando, porque eso está aclarado. No fueron de caza, fueron a hablar con Fefe, que sabía mucho de petróleos. Y que el hecho de que Fefe estaba cazando, hombre, vamos a llevar la escopeta. Pero esto está aclarado. Pasaban por o Pirineo... Están aclaradas perfectamente. Por o Pirineo catalán, pasaban por ali. Pero é que ademais tamén hai outra cosa máis, que é certo que naquela época
Outros se foron a Botswana. Naquela época Cascos xa estaba en horas baixas dentro do goberno, non estaba no seu gran momento, entón puxéronlle de coaxutor na operación de coordinador aquel que nos dixo aquilo de que eran uns hilillos de plastilina, que foi o ministro coordinador, que era tamén Rajoy, é dicir, que entre todos eles, a verdade, había que merenda para todos. Muy interesante, lo hemos hecho aquí alguna vez, bueno, hacer el recorrido de qué pasó con las personas que tenían que tomar decisiones en aquel momento, en aquella época terrible, con tantas equivocaciones, y la verdad es que no les ha ido mal. A casi ninguno les ha ido mal. Efectivamente, empezando por Mariano Rajoy, que es el actual presidente del gobierno. Bueno, decía 31 años, 22 de enero de 1982, y el señor José Luis Barreiro, en una jornada como la de hoy, se incorporaba al primer gobierno que tenía Galicia después de la dictadura. Vamos a recordarlo. 31 años separan esta portada de esta otra. Un 22 de enero de 1982, Xerardo Fernández Albor presentaba a su ejecutivo. Galicia estrenaba su primer gobierno autonómico en democracia bajo una misma bandera y escudo. Una victoria difícilmente reeditable hoy en día. UCD con nosotros me permitieron gobernar con 26 diputados en una Cámara de 70. Eso hoy sería impensable. Y es que en 31 años da tiempo a muchos cambios. Entonces, el Estatuto de Autonomía representaba un modelo de Estado del que presumir, y los grandes debates giraban en torno a lo estrictamente político. Y que el galleguismo tenía que pasar de ser la teoría de un partido político a ser la de todos. Hoy la economía monopoliza los corrillos. Los interrogantes sobre la validez y eficacia del modelo autonómico saltan periódicamente a los titulares, y las supuestas virtudes de un proceso recentralizador y la necesidad de eliminar competencias autonómicas son tema de debate. Los problemas entonces eran otros. El paro en nuestra comunidad no llegaba al 7%. 76.400 gallegos estaban en el paro. Hoy son 278.787 los gallegos que no tienen trabajo, hinchando la tasa de desempleo hasta más allá del 20%. Nuestra economía apenas tiene que ver con la de aquel recién estrenado 1982. El éxodo rural ha sido un fenómeno constante en Galicia. En aquella primera legislatura, el porcentaje de gallegos que trabajaban en el sector primario rondaba el 40%. Hoy apenas pasa del 6%. Los datos no son mejores en el sector de la industria. En el 82 Galicia estaba a las puertas de un proceso de reconversión en el naval. 31 años más tarde, los astilleros parecen todavía más tocados. Y el entonces boyante sector automovilístico, bandera de la industria gallega, sufre hoy procesos de regulación de empleo. Además, en estas 3 décadas y un año, Galicia ha perdido casi 39.000 habitantes, dejando nuestra pirámide poblacional en una situación más que delicada. No nos han sentado muy bien los años. Yo no sé, José Luis, si aquella era una época de ilusión y esta de decepción, o aquella era una época de ilusos y esta de cínicos. No, aquella era de una enorme ilusión colectiva. E, además, aínda que as cifras en algúns casos parecen indicar o contrario, a situación entonces era enormemente precaria. Non falamos de que tipos de empregos había daquela, nin que tipo de universidades, nin que tipo... No, a situación era moi complicada. E, por tanto, era bastante fácil dar a sensación de que se avanzaba constantemente. Así como ahora temos a sensación tremenda de que caímos por unha catarata, non? Pois antes non, e eso produce unha enorme ilusión. Eu creo que tamén produce unha boa política, porque aí houve un momento moi brillante nese momento, non? Pero, en todo caso, creo que hai que reconocer que a circunstancia era extraordinariamente boa. Voulle corrixir unha cousa ao presidente da Xunta. A ver, la UCD no nos dejó gobernar con 26. Bien que lo intentó. Lo que pasa es que no pudo porque tontos... Éramos 26, pero no éramos tontos. Todos. Sí, claro, exactamente. Y ellos estaban bastante desorientados. Pero nosotros ofrecimos un pacto a la UCD, un pacto de legislatura, un pacto de gobierno para gobernar. No quiso y estaban esperando que aquellos chicos, que eran todos jovencitos... A ver, miña nai cando explica a miña historia... Bueno, ti moi bello non debía ser, A ver, miña nai cando explica a miña historia sempre fai un resumen rapidísimo, di: eras un rapaz e non era posible. Bueno, pues eso. Brevemente, percepción de estos 31 años. Os voy a preguntar a todos, pero casi titular, Entón, case en titular. Eu, inevitablemente, teño que lembrar un episodio absolutamente vergoñento que Xosé Luis Barreiro lembrará ben, como foi a perda de dereitos como deputados dos 3
que ostentaban a representación do Bloque Nacional Popular Galego, Partido Socialista Galego. Por tanto, Bautista Álvarez, Lois Dieguez e Claudio López Garrido. Como a historia é terrível cando se refai ou cando se recompón, non houve expulsión, porque non fixeron nada antirregulamentario, non houve abandono, moito menos, por parte destes tres deputados e de quen representaban. Houve, insisto, unha perda ilegal que, como sempre, o Tribunal Constitucional ditaminou como tal, pero tarde, claro, como sempre. Un titular un pouco longo, Pilar? Sí, pero claro, o feito é... Sucedeu no 83, sí, 82, bueno. E entón quero dicer que, claro, que de que forma tan, imos dizer así, moi benevolamente, curiosa, comeza a andaina autonómica galega. Ignacio, titular. Yo el titular que voy a decir es que José Luis Barreiro mandó cerrar el edificio administrativo de San Caetano, porque para mí eso es muy significativo. Porque yo recuerdo aquel edificio cuando estaba remodelándose, que lo último que se hizo fue poner toda la valla exterior. Y eso creo que estabas tú todavía de... A ver, eu empecé. Claro, Despois rematouse cando eu xa non estaba. Pero esa importancia que le das a la valla... Sí. La importancia que le da la valla, es que evidentemente cuando se cierra el edificio administrativo se cierra la autonomía y queda consolidada. Es como la caída del muro de Berlín, claro, pero esto al revés. Y en ese sentido me parece que es un titular. Muchas gracias. Gonzalo? No, eu creo que para un balance dun titular é que Galicia ten avanzado moito daquela ata agora, pero todavía seguimos estando en moitos vagóns de cola, non? E que, polo tanto, incluso a pesar de que houve algúns anos de moita axuda de fondos europeos que se gastaron en moitas cousas, non se conseguiu cambiar o modelo de organización económica, política, social e productiva do país para conseguir poñelo na fronteira, na vanguardia de Europa e do noso entorno. Fran. A mí lo que me han contado, porque tenía 11 años, es que lo que había en aquella época era mucha ingenuidad y mucha ilusión y también probablemente demasiados intereses personales en resolver cuestiones que al final se ha demostrado con el paso de los años que todavía sigue Galicia teniendo muchos de los mismos problemas que tenía. Eu, despois de escoitar a Fran, xa me vou moi enfadado, porque nunha intervención anterior vivo a decir que era o máis xoven da mesa. E se el tiña 11 no 81, eu tiña 6, e iso que dice que eu estou aparentando moito máis vello do que sou. No, él aí me metiste. A ver, pide. Como é unha petición así pública, digo eu, que novena haberá que encargar para que os ex-presidentes da Xunta de Galicia se expresen en un 12 idioma, 13, inclusive 14, denominado lengua gallega. Pilar, pensas que iso é unha cuestión de novenas? É unha cuestión de novenas, esa? Eu coido que sí. Chámame moito a atención que todos xuraron ou prometeron lealdade á Constitución, ao Estatuto e a todas as que definen o marco xurídico, político, etc. Pois hai unha cousa que se chama, digo eu, debe de ser unha cuestión superlativamente difícil. Non sei yo se o de las novenas nos lo va a arreglar, no lo tengo yo muy claro. Bueno, vamos a hacer la última conexión ya para hacer el repaso de los últimos bloques de actualidad que solemos hacer al final del programa cada día, así que nos vamos al plato de informativos para ver a Mila Méndez y que nos cuente cosas que han sucedido también este martes. Adelante, Mila. ¿Qué tal? En un día plagado de noticias negativas sobre corrupción, nuevas imputaciones de políticos y más advertencias de Europa en cuanto al cumplimiento de déficit, en la redacción nos hemos preguntado si David puede vencer alguna vez a Goliat. Y no es para menos porque la Audiencia Nacional estudia la posibilidad de suspender cautelarmente las tasas judiciales impuestas recientemente por el Gobierno. Los recursos presentados por el Colegio de Abogados de Ourense y un grupo de más de 100 letrados españoles han sido admitidos a trámite. Ellos piden que antes de cobrar se decida si las tasas se ajustan o no a derecho. Ahora hay que esperar a la decisión del tribunal. Pero para quien se puede agotar ya las posibilidades es para CiU. Las dos corrientes que conforman el principal partido de Cataluña están al borde del divorcio. Todo comenzó el lunes cuando miembros de Convergencia reprocharon a Durán y Lleida de Unió por no dejar claro su compromiso con el derecho a decidir de los catalanes. Unió reaccionó diciendo que este reproche le parecía un ataque gravísimo. Ahora reta a Convergencia a revisar el acuerdo que los mantiene unidos y mañana en el Parlamento se vota la declaración de soberanía. Y hoy le decimos adiós al primer diputado del nacionalismo gallego desde la República, Senén Bernárdez.
representante por Coalición Galega, ha fallecido en su casa de Ourense a los 82 años. Víctima de una larga enfermedad natural de Gomesende, formó parte del primer Parlamento gallego tras ser elegido diputado en 1981. 2 años después sería nombrado senador en representación de nuestra comunidad. Quizás recuerden una peculiar advertencia que hacía hace meses el FMI. Avisaba del riesgo de que la gente viviese más de lo esperado. Pues bien, parece que Japón se lo ha tomado al pie de la letra. El ministro de Finanzas nipón ha animado a los ancianos a darse prisa y morir, para así liberar al Estado de los gastos que supone su asistencia médica. Y este martes Galicia se ha vestido de blanco. La cota de nieve, que ha estado por debajo de los 500 metros durante toda la jornada, ha dejado en muchos puntos del interior de la comunidad imágenes como estas. Por momentos ha nevado incluso en la ciudad de La Muralla, en Lugo. Un espeso manto que, a pesar de las complicaciones que ha causado, nos regala estampas así de bellas. Pero hay más noticias pendiente de lo que comentan las cabeceras digitales. Está nuestra compañera Marina. Hola a todos, pues pendientes como siempre de Internet, y vamos a empezar este repaso también como siempre por La Voz de Galicia. Ya lo adelantábamos en el programa y es el siguiente. Currás suma otra imputación por prevaricación y acoso moral a un policía local, tema que ya se ha hablado en la tertulia, así que empezamos ya inmediatamente este repaso por la prensa internacional, que nos lleva muy cerquita a Portugal, con un titular que nos llama la atención. Resulta que el país luso pronto volverá a los mercados. Será una emisión de deuda a 5 años. Estaremos pendientes a ver qué opinan los mercados de esta economía portuguesa que parece que está empezando a repuntar. De Portugal nos vamos a Francia porque leemos allí una noticia internacional. Y resulta que hoy eran las elecciones en Israel y ya empiezan a salir las primeras encuestas a pie de urna y los primeros posibles resultados que le dan la victoria a Netanyahu. Eso leemos en Le Monde, pero decidimos ir también a Al Jazeera para saber más informaciones. Allí nos dicen que efectivamente Netanyahu sería el posible vencedor, pero que lo que puede pasar es que tenga menos votos de aquello que estaba previsto. Eso en lo internacional, pero vamos hasta el otro lado del charco, hasta Estados Unidos, para leer una noticia que realmente tiene mucho que ver con nosotros, y es una noticia que realmente es de Europa. Tiene que ver con las Olimpiadas de Londres y con ese estadio, el que veis en vuestras pantallas. Un estadio que está ahora mismo abandonado. Se construyó para las Olimpiadas y ahora mismo está totalmente abandonado. Un tema que para nosotros está muy de actualidad después de lo que tenemos sobre la mesa, Madrid 2020. Pues muchas gracias, Marina. Enseguida volvemos contigo para que nos hables de singulares utilizaciones de infraestructuras construidas también durante la época de las vacas gordas. Saben que tenemos cierta obsesión con el devenir del aeropuerto de Castellón, en el que en las últimas horas han sucedido algunas cosas. Ese bloque final de Marina buceando, navegando por las redes sociales. Antes les voy a adelantar lo que va a contar mañana La Voz de Galicia en su primera página, con el siguiente titular de apertura. El Endoiro reconoce que debe 93 millones a los acreedores del Deportivo. Hacienda, Banco Gallego, Nova Galicia y Luque son los que reclaman mayores cantidades. Lista de los acreedores y las deudas admitidas por el club, que podrá ser consultada, como decía, en el periódico de mañana. Foto de primera. Cascos dice que no le informaron de la orden de alejar el Prestige. Destacar también una entrevista a Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho y académico, que dice, como decía en una entrevista en el periódico, los partidos políticos se han apoderado del aparato del Estado. Y al hilo de este asunto, Luis Bárcenas ocultó otra fortuna en las Bermudas cuando era gerente del Partido Popular. Creó en el 2005 un entramado de testaferros y empresas para el blanqueo de dinero en el extranjero. Destacar finalmente una noticia económica. Bruselas dice que España no logrará el objetivo de déficit a causa del agujero de la Seguridad Social. La Generalitat anuncia que Cataluña supera el suyo en más de un 50% y culpa al Gobierno central. Algunos de los asuntos, como les decía, que va a formar parte de la primera página de La Voz de Galicia de mañana. Así que volvemos ya enseguida a conectar con Marina Cadegato para que nos despeje esas dudas en torno a ese aeropuerto de Castellón. Marina, adelante.
Seguimos hablando del aeropuerto de Castellón, uno de nuestros temas preferidos, porque hay una noticia que lleva desde ayer coleando por internet y también ya en los medios de comunicación, porque resulta que han encontrado otra utilidad para el aeropuerto de Castellón. Ahora es una pista de coches de carreras. Esta es la imagen que filtró ayer el Partido Socialista de Castellón. En las pistas del aeropuerto hay ahora carreras de coches y después de la denuncia de ayer, hoy los pilotos no lo han seguido haciendo. Así que hemos podido ver todo con mucho más calidad y mucho más detalle. Los socialistas ponen en causa la seguridad de la pista para este tipo de actividad. Pues seguimos hablando de Internet y ahora de un grupo de amigos que ha creado un movimiento que se llama As pelis coma a casa. Este es el movimiento y esta es una de las películas. Era una niña buena, pero hace cosa de 4 meses para aquí empezó a hablar con unas voces demasiado alteradas. Bueno, vaya japeta de papanatas que te gastas, chorbo. Falas coruño. Y del ventorrillo, neno, ¿qué pasa? ¿Tú me pones guay? Gústache Valerón. Valerón balón de oro, chorbo. El vídeo se acerca a las 200.000 visitas en internet y cuenta la historia de Marusha, una niña poseída por espíritus raros. Pero hay más de 10 películas traducidas al gallego con humor. La más popular es Verán Azul Oscuro. Tiene más de 250.000 visitas. Vamos a verla. Dame veneno que quiero morir. Hazme una loca. Reviéntame. Jordibola! Que me cago en Dios pasa? Vou che meter os dedos nos ollos. Que non ves que estou merendando. Non che lavar a lengua con estropajo, porco. Como que porco? Cando un bicho como a mí está merendando non se molesta. Faz un pouco... De que é? Ya os hemos estropeado la sorpresa porque las imágenes que vamos a ver a continuación ya se colaron antes, pero estas, fijaros en la mirada de Michelle Obama, porque ahora mismo es todo un éxito en Internet. Esto sucedió durante la comida de investidura de Barack Obama. Él se sentaba Obama, su mujer y al lado el presidente de la Cámara de los Representantes, John Boehner. Obama le dice algo a Boehner, él contesta y parece que a Michelle Obama no le gusta demasiado la contestación. Eso es lo que pasa y en Internet esa mirada ya se ha transformado en todo un símbolo, lo que en Internet llamamos de meme. La mirada de Michelle Obama está por todos los lados en la red. Y ya sabéis que Internet es una fuente inagotable de curiosidades y hoy queríamos compartir con vosotros una que no es novedad, pero que nos gusta especialmente. Tiene que ver con la palabra más larga del mundo. Tiene 182 letras y yo, me vais a perdonar, no voy a atreverme a pronunciarla. Es esta que veis en vuestras pantallas. Es griega, del griego antiguo. Quien la inventó fue un escritor griego que realmente la inventó para hacer una especie de comedia de humor de la lengua y al final se quedó en el ranking como la número 1 de las palabras más largas del mundo. Fernanda, no sé si vosotros os atrevéis a pronunciarla. Me parece que no, Marina. Ese reto vamos a dejarlo para otro día casi. Muchísimas gracias por contarnos estas historias. Y muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos esta noche y por la claridad con la que quedaron expuestos los argumentos en torno a este asunto de la corrupción, que veremos hasta dónde nos lleva. En serio, muchísimas gracias a los 5 por participar en el programa de esta noche. Nos vamos a marchar, pero antes les dejamos con un vídeo muy particular también. Es la historia del planeta Tierra, en 2 minutos aproximadamente, muy rápido, y desde el punto de vista hay que aclararlo para que se entiendan algunas cosas de los Estados Unidos. 2 minutos, sean felices.